cronista político, activista en derechos humanos, has estado escuchando la entrevista con la ministra de Culturas, por ejemplo, buscando los espacios para poder pacificar al país, pero hay un tema muy importante acá, que es, este es un gobierno transitorio que va a convocar a elecciones generales en un tiempo de 3 meses, elecciones transparentes que te garanticen el respeto al voto, con miembros de un órgano electoral plurinacional idóneos, con independencia política. Eso es algo que tal vez podríamos en este momento ya concentrarnos. Yerko, buenas noches como siempre. Hola, ¿cómo estás, Jimena? Hay dos mecanismos para tener una elección lo más transparente y que le dé legitimidad al siguiente gobierno. Una que es una vía express, que podría ser medio peligrosa si es que se utilicen solamente los recursos a los que tiene disponibilidad el Poder Ejecutivo, vale decir los decretos. Siento yo que decretar elecciones nuevas o decretar un nuevo órgano electoral plurinacional plus TSE, no te olvides que son también jueces electorales, podría dañar un poquito en lo que es la legitimidad al siguiente gobierno, sea quien gane. Porque podrías tener una serie de conflictos que no tengan que ver con lo que es el tema de fraude, pero sí con el tema de haber hecho las cosas con demasiada rapidez y a punta de pura presión. Yo creo que el otro mecanismo, ahí dentro de lo que es el otro mecanismo, descontando lo que podrían ser el uso de los decretos o el decretismo, lo que tú puedes utilizar es una construcción, y ahí ya tengo dos alternativas. Una construcción un tanto más sólida, pero también express, o sea, vía acelerada, que implica, lo primero es una mesa de negociación política ampliada, que es el error que tuvo Evo Morales Ayma, que no pudo convocar una mesa de negociación política ampliada, porque solamente convocó a los partidos políticos que habían participado en las elecciones. Y cuando hablo de una mesa política ampliada, te hablo de partidos políticos actuales, los que están en funcionamiento y vigencia en este Congreso, tanto en senadores como en diputados, los partidos políticos que participaron en las elecciones generales del 20 de octubre, más todo lo que es el movimiento cívico, plus además todo lo que han sido las ONGs y aquellas instituciones que participaron en lo que era la custodia y la verificación del voto. Me parece que hay un programa bastante grande ahí que se llama la Ruta Democrática de Bolivia. Esta mesa lo que tiene que hacer es consensuar los nombres para los seis miembros del Tribunal Nacional, Tribunal Supremo Electoral y OEP, que consisten básicamente en 4 que tienen que salir de un consenso. No descarto la posibilidad de que uno de ellos pueda salir del MAS, pero con un perfil mucho más técnico. Hay que tomarlos en cuenta y tienen que participar en esa mesa de negociación. 3 que pueden ser elegidos por una trayectoria que tengan. O sea, estoy pensando en Salvador Romero, por ejemplo, y gente que lo hubiera apoyado. Que ya administró la selección. Que ya administró, ¿sabes? Porque claro. En la gestión de Salvador Romero fue cuando Evo Morales gana por primera vez. Sí, además es una gestión muy interesante porque venía de un proceso también de institucionalización de lo que era la Corte Nacional Electoral con este tema de los notables, pero que se volvían cada vez más técnicos y especialistas en lo que era la administración de la elección. Tienes 2 que son representantes indígenas y eso no se va a modificar. Y es posible también que el MAS pueda obtener uno de ellos porque lo hemos visto en los últimos tiempos, no han dejado de tener la posibilidad del apoyo indígena, y uno que podría provenir de las tierras bajas, que es donde la mayor cantidad de pueblos indígenas también existen. O sea, ahí no que no son precisamente del MAS. Que no son precisamente del MAS. Bueno, habría que ver cuál es la CIDO paralela, también tendría que ver la CPMB, todos esos, pero yo creo que tienen gente muy interesante ahí. O sea, desde el mismo Adolfo Chávez, que es un promotor también del sistema democrático y que maneja también elementos de lo que es voto, representatividad, cabildos, etcétera, etcétera. Y luego tienes una persona que la tiene que designar sí o sí la presidenta Áñez. Y esa persona también puede ser una persona que tenga un perfil muy alto. Y habría que ver también cuáles son los consensos que ella puede tener para poder obtener esta persona. Sería muy interesante que surgiera de una negociación o una sugerencia que pudiera provenir del Ministerio de la Presidencia, de Jerjes Justiniano. Estoy imaginando eso. Esta mesa te da los nombres. Estos nombres tienen que pasar sí o sí a la Cámara de Diputados, o también su efecto al Congreso, y ellos en una sesión o en un par de sesiones de manera express lo aprueban.
Obviamente va a haber negociaciones, sustitución de nombres, reemplazos, etcétera, etcétera, pero siempre manteniendo la idea de que tienen que tener un perfil técnico especialista en lo que es administración de elecciones. Perfil técnico, perdón, Yerko, Sí. un segundo. ¿Y el perfil moral, que es tan difícil de medir? El tema que algo como bolivianos hemos estado pidiendo, Sí. porque yo no descarto que muchos de los vocales que en este momento están o con detención preventiva o demás, hayan tenido un perfil técnico ideal. Pero Sí. ¿qué pasa con la credibilidad, la transparencia, su acción? Lo que pasa es que en materia electoral y en derecho electoral, cuando uno habla de perfil técnico, al mismo tiempo estás hablando de personas que te puedan garantizar con su administración integridad electoral. Integridad electoral no solamente pasa por el tema de lo que es legitimidad, manejo y administración correcta del cómputo, sino también pasa previamente por lo que es educación cívica política. Ahora, una persona que te puede garantizar integridad electoral, es decir, buena información, información correcta, derechos cívicos y políticos, la identificación de riesgos electorales que hay, que se pueden prevenir, el manejo y la administración del cómputo de manera sensata, correcta y transparente, más además la certificación de quiénes son los que han ganado y todo el rito final, lo que es la entrega de los certificados. Es una persona que tiene una condición moral muy importante, o sea, no hay una separación entre lo técnico y lo moral. De hecho, lo moral, cívico, político, tiene una fuerte influencia sobre lo que es lo técnico. Porque a diferencia de lo que son otras materias en el derecho electoral tiene que ver mucho con los derechos fundamentales, derechos humanos, derechos civiles y políticos. Y esa garantía se puede dar. Lo que yo te decía, si aprueba el Congreso esa lista, esa nómina, esa mesa de negociación ampliada de partidos, o sea, de grupos políticos, les entrega, ya tienes el órgano electoral nacional. Pero el gran problema no se ha registrado únicamente en el órgano electoral plurinacional TSE, sino que se ha visto en las departamentales. O sea, las departamentales también tienen que entrar en un proceso. Y ese proceso de negociación se puede hacer de una manera mucho más fácil. Si tú logras establecer 9 cabildos departamentales y de esos cabildos salen los nombres, ahí creo que es menor el número, son solamente 5 personas. Esas 5 personas seleccionadas por el cabildo departamental tienen que ser refrendados por la Asamblea Legislativa Departamental. La Asamblea Legislativa Departamental, yo creo que no debería haber mucho debate ahí porque proviene del cabildo y tienen un vínculo legal con eso. Te genera esa lista y la sube nuevamente al Congreso y el Congreso de manera inmediata tiene que aprobarlo, o sea, ya sin mucha discusión porque provienen de un proceso participativo. Entonces ya tendrías los 9, o sea, en los 9 tribunales departamentales, más el órgano electoral plurinacional TSE nacional, establecido y preparado para llevar adelante la elección. Además, se puede establecer un mecanismo que se llama la mesa de expertos. La mesa de expertos tendría que ser una convocatoria mucho más amplia para personajes que saben del manejo informático para lo que es el cómputo, del manejo de lo que es capacitación para notarios y jurados, y además también para lo que es ahí es lo que se llama la depuración del padrón electoral, que no debería tomar más de una semana o algo por el estilo, si están los mecanismos técnicos. La OEA, la Unión Europea y Naciones Unidas ha asegurado que van a participar dentro de lo que es todo lo que es el software o el apoyo para que la elección pueda llevarse adelante de la manera más rápida y transparente. Porque, a ver, no se trata solamente de hacerlo rápido, sino también transparente. Yo creo que en un proceso acelerado pero consensuado, en 2 a 3 semanas puedes tener un OEP nuevo con tribunales departamentales. A partir de ese momento tú ya puedes convocar, puedes pedirle como presidenta al Congreso que convoque a la elección nacional. Ellos convocan a la elección nacional y pueden prever incluso los plazos que ya para entonces el nuevo OEP-TSE les va a decir. En cuánto tiempo, porque hay que hacer una valoración técnica de en cuánto tiempo pueden hacerlo. Yo creo, sinceramente, que de manera acelerada pero transparente podríamos tener elecciones fácilmente, bueno, no tan fácilmente, hay un grado de complicación, pero que se pueden hacer en la primera semana de enero, con el cómputo hasta la segunda semana de enero, y por lo tanto podrías tener una sustitución o un reemplazo de lo que es el Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo dentro de los plazos constitucionales fijados para una administración. O sea, podríamos tener elecciones
para la primera semana de enero. Para la primera semana de enero. Sí. ¿Y qué pasa con los tiempos y los plazos establecidos? Si bien primero se tiene que definir quiénes son los vocales del Tribunal Supremo Electoral, tribunales departamentales electorales, pero tiene que haber una convocatoria a elecciones, sí. Y de ahí también hay tiempos y plazos. Sí, lo que pasa es que ahí... ¿Qué pasa con la nueva ley de organizaciones políticas? ¿Se tomará en cuenta las primarias? ¿No valdrán? La ventaja de la ley de organizaciones políticas es que es de aplicación progresiva. Entonces se puede tomar ese elemento y obviar el tema de las primarias, porque además este ha sido el gran error que ha cometido el OEP en cuanto al tema de las primarias. Las primarias es un mecanismo que tú sueles utilizar una vez que hubo dentro de las organizaciones políticas un proceso de democratización interna. Y los partidos políticos no tuvieron el proceso de democratización interna y es por eso que solamente presentaron un binomio. La democratización interna te permite tener varios frentes y varios binomios que se postularían a elecciones generales. Esa era la condición de las primarias, que es además algo muy favorable dentro de los partidos políticos porque les permiten flujos democráticos internos. Ahora bien, en cuanto al tema del plazo establecido por la Constitución para la presidencia, Áñez tiene 3 meses para llevar adelante las elecciones. Eso significaría que su mandato debería, según ese mandato expreso de la Constitución, terminar en febrero y las elecciones podrían estar realizándose la segunda semana de febrero. Pero yo creo que existen las condiciones, porque hoy como nunca antes hemos visto que hay un apoyo ciudadano fuerte, hay un apoyo de partidos políticos fuerte y hay un apoyo de la comunidad internacional para llevar adelante las elecciones lo más rápido posible. ¿Qué pasa con algunas opiniones con relación a la convocatoria por decreto supremo? Por ejemplo, yo te digo esto porque se está viendo que se pueden debatir las posibilidades de llamar a elecciones y designar vocales del Tribunal Supremo Electoral por decreto. Ya lo dijo en algún momento, creo que Tuto Quiroga, no recuerdo quién. Esto por todas las trabas que hay en el movimiento al socialismo, que tiene mayoría en el legislativo. Sí, pero hay una mayoría que yo no la hostilizaría, ¿me entiendes? Hace poco estaba la ministra de Culturas acá, Marta Yujra, y ella ha confirmado que dentro de lo que es el órgano ejecutivo en este momento, el Poder Ejecutivo, hay un deseo de llevar adelante una pacificación en el país. La pacificación implica diálogo, la pacificación implica un consenso, una especie de negociación y consenso. El hacerlo por decreto podría parecer que tú quieres obviar al MAS. El MAS no deja de ser una fuerza política con 1/3 de representación a nivel nacional. Sería un gravísimo error el restarte al MAS del proceso de conformación de la OEP, así como también de los tribunales departamentales. Yo no creo en la tesis del obstruccionismo dentro de lo que es el actual Congreso, porque ellos han demostrado en las sesiones que han tenido la semana pasada de que su deseo no era obstruir. Donde sí veo que hay un deseo de obstruir es en los representantes que tienen ellos ante la mesa de negociación. Tanto Salvatierra como Rivero, Susana Rivero, como Adriana Salvatierra, como Betty Brito, Yañíquez, claro, sí, son absolutamente radicales en lo que son sus posturas y solamente siguen la línea que les viene de México. ¿Y qué crees tú que pueden cambiar esa línea? No, ellos no van a cambiar esa línea, ellos se van a mantener en la postura de que lo que ocurrió en Bolivia fue un golpe de Estado, que la seguridad personal de Evo Morales está todavía en peligro, que lo que se está dando es una suerte de masacre por parte de las Fuerzas Armadas en contra de un campesinado movilizado para hacer respetar su voto. Esos son mecanismos del discurso de farsa que obviamente lo tienen replicando a Evo Morales desde México y protegido obviamente por el gobierno de López Obrador, pero que hasta cierto punto ya se está desportillando. O sea, la última entrevista en la BBC es un clásico de análisis periodístico, básicamente. Porque empieza como alfombra roja, un periodismo de alfombra roja, y termina básicamente no en un debate político, sino en una especie de acoso al periodista. Pero más allá de eso, si el MAS logra reemplazar a esas 4 personas que son de la línea dura y del obstruccionismo, y lo reemplaza con personas que tienen la capacidad para llevar adelante el diálogo. A ver, ¿en quiénes estoy pensando? Fundamentalmente en Diego Pari. El antecedente que no quiso renunciar a la Cancillería y esa reticencia a aceptar a Áñez como presidenta y a Longarich como canciller, ya, discúlpaselo eso. Pero Pari tiene una gran capacidad de negociación.
Y PARI además puede representar al ala moderada del MAS, como así también al grupo orgánico del MAS. Porque estamos en este momento equivocados y estamos pensando que el MAS es un grupo homogéneo único. El MAS tiene 3 grupos fuertes adentro. Tiene el ala moderada, teníamos ministros que eran del ala moderada. Tiene el ala ultra radical, que son los que todavía están promoviendo grupos armados irregulares organizados. Y tienes el grupo orgánico. El grupo orgánico es el que básicamente lo que quiere es la continuidad y la sostenibilidad del MAS y PCP como sigla política. Como instrumento político. Y como también instrumento político. A ver, pero además Brito, de Diego Yañíquez, Pari, Rivero, Salvatierra, lo que hacen le están dañando al MAS y PCP, están dañando el instrumento político, porque ellas no son masistas, ellas son evistas. Entonces ellas siguen la lógica o Evo o cero. Pero dentro del MAS está, bueno, posiblemente sin Evo podemos sobrevivir y todavía tener protagonismo en la vida política del país. Pero creo que dentro del movimiento al socialismo está muy claro que sin Evo Morales no hay movimiento al socialismo. Eso lo tienen muy claro donde tú lo veas, ya sea en el Chapare con Andrónico, por ejemplo, que es muy radical en esto. Sí. Lo mismo lo puedes ver en Santa Cruz, ya ves lo que está ocurriendo en Yapacaní, Montero, donde está el ala dura, y lo ves acá también. Sí, yo creo que eso sí hay que... A ver, obviamente es parte de un proceso interno del MAS. Es por eso que si tienes un partido político que no ha pasado por un proceso de democratización interna, tu primer indicio es que solamente tienen una figura política de la cual dependen, a ver, existencialmente, radicalmente. Pero yo creo que en el MAS puedes encontrar figuras que tendrían las condiciones, obviamente, de no hacerlos ganar las elecciones mayoritariamente, pero sí por lo menos sacar una buena participación de ese tercio que todavía lo respalda y lo apoya. Posiblemente abandonando el discurso radical de identidad que los ha llevado más o menos a este estado de crispación y replanteándose y repensándose cómo pueden trabajar ellos desde lo que es regiones y territorios. Andrónico puede ser una figura, pero es complicado porque Andrónico, más allá de lo que es el Chapare y Cochabamba, no sale. Con Andrónico cometerían el error de convertirse básicamente en un grupo político regionalizado y regionalizante. Pero, a ver, Pari es una figura interesante. Choquehuanca es una figura histórica del partido que todavía podría generar algo. Pero tiene que hace 4 años está en la congeladora. Eso es cierto, pero puede retomar básicamente algo de lo que es protagonismo. ¿Tú crees que en esta próxima elección no apostarían por otra figura que no sea Evo Morales? Porque dentro de la negociación está que Evo Morales vuelva al país, pero que no participe en las elecciones. Lo que pasa es que también Evo Morales podría no... O sea, no tendría muchas chances en este momento Evo Morales, porque él es el principal protagonista de toda esta hostilidad, de esta polarización y de esta saturación política que estamos experimentando todos los bolivianos. A ver, Pari, Choquehuanca, Mariana Prado, por ejemplo, sería una candidataza. Es moderada, ha gobernado a partir de un mini gabinete en el Ministerio de Planificación, tiene conocimiento sobre lo que es la cosa pública y cómo se administra. Además que es joven, es mujer. O sea, en el MAS lo único que tienen que hacer es tal vez darse vuelta hacia atrás y ver la gente que tienen. No es tan difícil. Mientras tanto, el país está a la espera de algo. 1, pacificar. Sí. Segundo, poder estar con normalidad, por ejemplo, no estar haciendo largas filas por comprar un pollo de 100 bolivianos o pelearte un pedacito de carne por otros 100 bolivianos o el tema del combustible. Queremos primero paz, normalidad y queremos elecciones. Eso está claro. Sí, yo creo que... Y queremos un órgano electoral plurinacional donde no haya uno de cada lado. Queremos mucho, la verdad. Sí. En la verdad, lo que tenemos pero que es que nos ha costado tanto llegar a donde estamos. Pero aquí es donde estamos. tienes que bajar las expectativas. ¿Por qué? Porque primero no tienes un gobierno que se vea reflejado en el ministerio. A ver, el poder ejecutivo no se ve reflejado en el poder legislativo. ¿No? Todavía tienes una fuerza política que puede, o si la sigues hostilizando, va a volver al tema del obstruccionismo, entonces no vas a poder jugar con eso. Tú tienes un órgano ejecutivo que tiene un mandato muy claro, llevar a Bolivia a las elecciones generales. Es un órgano ejecutivo que tiene que dejar de tener discurso político para concentrarse en lo técnico. Hasta el momento nos dice que la mitad del gabinete es sumamente técnico. Están tratando de llevar adelante esta situación. Los últimos 2 nombramientos, a ver, la nueva ministra de Educación, que ya ha dicho, bueno, no hay necesidad de clausurar el año en este momento y perderlo, pero sí lo podemos ampliar. Me parece muy bien, hay que darle estabilidad
y solidez ahora a las familias bolivianas. En cuanto al tema fundamental del destrabe para la ciudad de La Paz y las otras ciudades, es obviamente la crisis energética provocada por estos grupos organizados y hasta diría yo irregulares armados que están secuestrando a las ciudades. Un buen manejo por parte de lo que es Ministerio de Gobierno podría generar la seguridad interna necesaria para que la crisis energética y la crisis alimentaria no escalen a más. Claro. Ahora, también seamos sinceros, podemos durante los siguientes días soportar un poco esto hasta que se logren encontrar los mecanismos de solución, porque en realidad en este momento lo que tenemos es una dependencia de unos cuantos dirigentes que están básicamente bloqueando el flujo de la producción campesina hacia las ciudades y también lo que es el flujo de las urbes en lo que es la transacción de esos bienes. Sí. Eso no va a durar mucho tiempo, porque es una medida suicida para el campo, como que también es una medida genocida hacia las urbes. Liberándonos de la crisis energética, de la crisis alimentaria, ahí ya lo que tenemos que ver es esto. Hay que darle posibilidad a los políticos para que ellos generen los nombres para llevar adelante la elección. A mí no me gustaría que presionemos al Poder Ejecutivo para que todo lo hagan por decreto. Sí, lo pueden hacer, está planteado así, pero tendríamos un retrogusto muy amargo al respecto de lo que ha sido por decreto elecciones, por decreto órgano electoral. No importa qué tan probos y expertos y transparentes e íntegros sean los vocales del órgano electoral. La sensación que han sido nombrados por decreto de una manera muy rápida nos va a restar esta idea de apoyo. Porque además, en las siguientes elecciones no puede bajar la musculatura ciudadana cívica que hemos exhibido en las del 20 de octubre. Tenemos que ir nuevamente a las urnas, quedarnos ahí, estar en el momento en que se hace el escrutinio, asegurarnos que los datos que están en esas papeletas donde se ha hecho el cómputo estén también en las actas, acompañar a los notarios electorales, a las departamentales y asegurarnos en las departamentales que no exista los riesgos de manipulación o de distorsión, que es lo que el equipo de Villegas y otros más, incluso la OEA, voy a poner ahora sí, incluso la OEA, han detectado a partir de lo que se la denuncia en tu programa. Todo ese proceso tiene que continuar y darse. Oye, Yerko, muchas gracias por venir. Vamos a seguir insistiendo con este tema en medida de cómo se van dando las negociaciones en la Asamblea Legislativa con las representantes del Movimiento al Socialismo. Así que, por favor, te vamos a agradecer que acudas a nuestra convocatoria porque estamos siguiendo muy de cerca todo este proceso contigo. Sí, no, yo creo que sí deberían sustituir. Brito, Yaníquez, Rivero, Adrián Salvatierra deberían ser sustituidas y colocar a los moderados que tienen también capacidades de hacer esa negociación. Porque si continúa la línea directa desde México DF hasta La Paz, vamos a tener un obstruccionismo negativo. ¿Qué es lo que te va a llevar a la exasperación en el Poder Ejecutivo y decir, bueno muchachos, esto entra por decreto, listo? Muchas gracias, Yerko. Jimena, muchas gracias. Muchísimas gracias a Yerko Illich, cronista, político, activista en derechos humanos. Vámonos a la pausa, por favor, aguárdenos unos segundos.